Vamos a hacer nuestro primer estudio estadístico. Nosotros primero tenemos que interesarnos acerca de una determinada cualidad. Por ejemplo, lo que me voy a preguntar es ¿cuál es el color del pelo de todos los alumnos de una clase numerosa, no como vosotros? Y las respuestas a esas diferentes preguntas pueden ser números o pueden ser no números. Si lo que estamos es hablando de una determinada cualidad no numérica, las respuestas serán diferentes modalidades. En este caso, solo nos van a contestar rubio, castaño o negro. Cada uno nos irá contestando una cosa. Bueno, pues esto es la recogida de la información. Estadística, recoger información. Lo siguiente que hacemos con esa información es ordenarla y tabularla, es decir, transformarla a información organizada en tablas. ¿Cómo la vamos a organizar? Si mi variable es cualitativa, es decir, si las respuestas son modalidades, en la primera columna voy a poner las modalidades, es decir, rubio, castaño y negro. Y voy a contar en la segunda columna cuántas respuestas he tenido de cada tipo. Imaginaros que 6 personas me han contestado rubio, o yo lo he visto, 18 alumnos tienen el pelo castaño y 8 tienen el pelo negro. Ya os dije que era una clase muy numerosa. ¿Cómo de numerosa? Bueno, pues si sumo todas las respuestas me dará el total de la clase. A eso se le suele llamar n, es el total, es el tamaño de mi muestra. Y será en total 32. 32, sí. Muy bien. A esta columna se le llama la columna de las frecuencias absolutas. Y es la que nos suele venir dada de forma directa en el problema, porque habitualmente ya solemos tener contado todo eso. Así que con todo esto tenemos resumido de una mucha mejor manera toda la información que si lo llegamos a tener todo desorganizado por un papel. Vale, ya sabemos todas nuestras posibles respuestas. Cuando la variable aleatoria, cuando la variable a estudiar es una variable cualitativa, no vamos a hacer nada más que una columna mayores, que va a ser la de las frecuencias relativas. Y no hacemos más, ¿eh? Además es que estaría mal hecho hacer más. Bueno, ¿cómo vamos a calcular estas frecuencias relativas? Es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos observados. Por ejemplo, para hacer este primer valor tendría que dividir 6 entre 32. Siempre me van a dar números entre el 0 y el 1. En este caso, al dividir 6 entre 32 me da 0,1875. Lo mismo para esta. Tengo que dividir 18 otra vez entre 32 y me da 0,5625. Y por último, 8 entre 32 será un cuarto, será 0,25. Vale. Si yo sumara estos 3 números, me puede servir de comprobación, me tiene que dar siempre 1. Vale. Si a esta columna multiplico por 100, lo que tengo son los tantos por ciento, es decir, el 18,75% de la clase es de personas rubias, o el 56,25% de la clase tienen el pelo castaño. Y si si multiplico f sub i por 360 grados, entonces automáticamente tengo el ángulo que le tocaría a cada modalidad en un diagrama de sectores. Aunque los diagramas de sectores se los vamos a dejar mejor para dibujar a un programa informático como, yo que sé, un programa informático cualquiera. Vale, no me voy a meter con marcas. Así que estas serían las dos utilidades de la frecuencia relativa. En un futuro haremos frecuencias acumuladas, pero aquí no podemos hacer frecuencias acumuladas. Aquí lo único que nos queda es, por ejemplo, podemos decir como parámetro estadístico quién es la
Moda es el único parámetro estadístico que vamos a calcular, que es, primero, en las frecuencias absolutas, en la columna de las frecuencias absolutas buscamos el número mayor. El número mayor es este. Por lo tanto, la moda, es decir, la modalidad que más veces nos ha aparecido es castaño. Cuidado porque la moda siempre hace referencia a un valor de la primera columna. El único parámetro. Y por último, solo nos quedaría hacer, si queremos, pues por ejemplo, un diagrama de barras o el diagrama de sectores. En el diagrama de barras, aquí representaríamos X sub Y y en el eje de las Y siempre alguna de las frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia de los N sub Y. Podríamos haber representado también la columna de las F, es decir, siempre en el eje de las X la primera columna y en el eje de las Y alguna de las otras dos. En el eje de las X marcamos rubio, castaño y negro. Tened en cuenta que ahora ya esto no es la recta real, ya no tenemos que poner necesariamente el 0 aquí. Pero aquí sí que estamos representando, representando fielmente los números. Así que aquí en el eje de las Y esto sí que es el 0. Y además, si no ponemos ahí el 0, estaríamos incurriendo en manipulación. Vale, si yo tengo que llegar hasta el 18, pues voy a poner, por ejemplo, aquí el 20, el 10, aquí iría el 15, aquí iría el 5, y ahora ya podría ir representando. Rubio, hasta la altura del 6, un poquito más de ahí. Y dibujo una barrita. Castaño, hasta el 18. No puedo pegar las barras, ¿vale? No las peguéis nunca. Nunca con variables cualitativas. Veremos que hay un tipo en el que sí que debemos pegarlas, pero aquí no debemos pegarlas. Y ya está. Ya tenemos un diagrama de barras. Aquí tampoco unimos las líneas, no hacemos polígono de frecuencias, ¿de acuerdo?